Hola, ¿qué tal? Les saluda el pastor Carlos Ramírez. Quiero agradecerle por acompañarnos una vez más en línea para tener este mensaje. El día de hoy estoy emocionado porque es Domingo de Ramos. Estamos celebrando el Domingo de Ramos. Está empezando la Semana Santa y comenzamos con este domingo. Así que para comenzar este mensaje, quiero leer este pasaje muy importante para nosotros, donde encontramos a Jesús, cuando Jesús llegó y entró triunfalmente a Jerusalén. El pasaje se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 12. Dice así: el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Esas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Bueno, las buenas noticias de que Jesús llegaba a Jerusalén para celebrar la Pascua se habían extendido por toda la ciudad. Dice la Escritura, bueno, encontramos en la historia de la Escritura que la Pascua era un evento muy importante para los judíos en ese tiempo, porque recordaban el momento en el que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Así que era una fiesta muy importante y venía mucha gente a Jerusalén, se reunían en Jerusalén para hacer esta fiesta, esta celebración. Había gente de todos lados, de todas las provincias, de todas las aldeas que iban a Jerusalén. Y esto sucedió en este momento, en este mismo pasaje, como cada año sucedía. Y también, no nada más los judíos, pero también los seguidores de Jesús, bueno, en ese tiempo eran judíos, pero creyeron en Jesús, también cuando se enteraron de que Jesús iba a la ciudad, también ellos llegaron a Jerusalén. Y dice la Escritura que estaba había una multitud, eso es lo que quiero decir, había una multitud en Jerusalén y todos estaban emocionados porque Jesús estaba entrando a la ciudad sentado sobre el burrito y dice la Escritura que todos lanzaban las ramas de palmeras al piso, o se quitaban las túnicas y las arrojaban al piso en el momento en el que Jesús iba entrando por la ciudad. Y estaban todos gritando y estaban alabando a Jesús y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Y esta imagen está muy bonita, ¿verdad? Tenemos el centro de la imagen a Jesucristo y toda esta gente alrededor. Pero si usted presta atención a la imagen que nos da la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que atrás, detrás de escenas, están los discípulos, los 12. Y encontramos a los 12 que iban caminando atrás de Jesús. Estaban siguiendo a Jesús. Y dice la Escritura que estos hombres, estos 12, estos discípulos, eran un grupo de gente, de hombres ordinarios, que Jesús los llamó para que los siguieran. Estos hombres eran la minoría de la gente que creía que Jesús era el Mesías. Pero estos hombres habían visto el poder de Jesús, manifestaban los milagros que Jesús hacía en sus predicaciones, en sus enseñanzas, cuando Jesús sanaba, cuando Jesús liberaba. Ellos estaban seguros de que Jesús era el Mesías. Imagínense que ellos pudieron ser testigos de ese momento en el que este hombre paralítico, que nunca jamás había podido moverse, estaba saltando de gusto, de alegría, porque Jesús lo había sanado. O el momento en el que Jesús alimentó a más de 5,000 personas, a más de 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. Imagínense ese momento. O un día anterior a este día, cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén, un día antes de que esto sucediera,
Jesús mismo había resucitado a Lázaro de la muerte después de haber tenido días de muerto y los discípulos vieron eso. Lo que le estoy tratando de decir es que si alguien sabía que Jesús era el Mesías, eran los discípulos. Si alguien sabía que Jesús tenía poder como el Mesías y él estaba rodeado de gloria, de la gloria del Padre, no solamente porque él lo decía, sino porque su presencia solamente lo radicaba, eran los discípulos. Y fíjese bien en esto, si alguien sabía, o si alguien debía entender, mejor dicho, lo que estaba sucediendo en este pasaje, eran los discípulos. Pero ellos no entendieron por qué la gente estaba adorando a Jesús, estaba arrojando las palmas y haciendo esta celebración para Jesús. Ellos no lo entendieron. El versículo 16 lo confirma, dicen: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que ya se las había dicho. Mire, los discípulos, los seguidores de Jesús, no entendieron el propósito del Domingo de Ramos, básicamente. En el mismo Domingo de Ramos ellos no entendieron qué era lo que estaba sucediendo. Pero esto no los hizo dejar de seguir a Jesús. Mire, ser un seguidor de Jesús, le voy a ser sincero, no nos garantiza de que todo lo vamos a entender. Mire, los discípulos, no nos garantiza de que va a haber cosas en la vida que no vamos a entender. Mire, le invito a que se pregunte a usted mismo, ¿cuánto tiempo tiene usted siguiendo a Jesús, caminando con Jesús? Desde el momento en el que usted confesó a Jesús como su Señor y Salvador de su vida hasta el día de hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado? Semanas, meses, quizá años. Ahora, en todo este tiempo, ¿cuántas veces ha visto usted el poder de Dios obrar en su vida? De una manera asombrosa. Yo creo que muchas, ¿no? Es más, déjeme le digo una. Simplemente el hecho de que Dios nos ha transformado de lo que éramos antes a lo que somos ahora es un milagro, es una evidencia del poder de Dios en nuestras vidas. Pero aún así, déjeme le digo que aún y que tengamos años en el camino de Dios, aún y que hayamos visto de maneras asombrosas el poder de Dios en nuestra vida, aún así va a haber ocasiones en nuestra vida que no vamos a entender lo que sucede. Hay mucha gente que dice lo contrario, hay mucha gente que dice que en el momento en el que uno le entrega su vida a Jesucristo, todo va a estar genial y nada va a salir mal y todo va a ser bendición y Dios me va a bendecir con todo lo que yo quiero, Dios me va a dar con cualquier cosa que yo desee, no va a haber enfermedad, no voy a padecer necesidad, la gente dice que, es más, voy a tener más de lo que necesito. Pero ese no es el mensaje que yo encuentro en la Biblia, eso no se parece mucho a lo que la Biblia me enseña. Por ejemplo, está el caso de estos dos personajes que siguieron a Jesús de una manera muy fiel, tan fiel que lo siguieron hasta la muerte. Mire, Esteban, ¿qué le pasó a Esteban? Si usted va al libro de Hechos, usted va a encontrar a Esteban, un hombre fiel, seguidor de Jesús, que murió apedreado. ¿Sabe por qué? No se robó nada, no era un ladrón, no era un delincuente, murió apedreado por el simple hecho de ser un seguidor de Jesús. O el caso de Pablo, lo metieron a la cárcel, se burlaron de él, también lo apedrearon. ¿Por qué? Por ser un seguidor de Jesús. Oiga, cuando yo leo esto, yo me pregunto, bueno, si como dice la gente, si Dios solamente muestra su amor con bendiciones, yo creo que Dios odiaba a Esteban y a Pablo, ¿no cree? Pero no es así. Piensen en estos dos hombres. ¿Usted cree que en algún momento de su vida ellos no dijeron, ¿qué está pasando? No entiendo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero eso no los detuvo de seguir a Jesús. Ellos siguieron caminando con Jesús. Porque sabe, no entender no debe ser un obstáculo para dejar de seguir a Jesús.
No debe ser un obstáculo. Seguir a Jesús y caminar con Jesús, estar en el camino de Dios, no nos garantiza de que todo lo vamos a entender. Y sabes, esto yo lo he visto de esta manera. Es bueno, está bien, it's okay que no entendamos, no pasa nada. Está bien que en ocasiones haya cosas, situaciones que no entendamos. Y yo sé voy a decirlo así, el miedo que nos puede dar el pedirle a Dios que haga su voluntad en nosotros cuando no entendemos, mientras seguimos caminando con Él. Porque hemos pasado por situaciones difíciles como esta, porque no sabemos qué es lo que viene en nuestro caminar con Jesús. Pero escúcheme bien esto, no hay nada mejor que seguir a Jesucristo. Aun y cuando no entendamos, no hay nada mejor que Jesucristo, porque es en Jesucristo que podemos encontrar nuestra esperanza. Es en Jesucristo donde podemos tomar fuerzas. Es en Jesucristo donde encontramos la gracia que necesitamos para poder vivir, o en algunos casos para soportar las altas y las bajas de la vida. Es a Jesucristo a quien necesitamos hoy, en este día, en este Domingo de Ramos, para celebrar el Domingo de Ramos. Porque sé que es un poco diferente, empezando porque pues, no estamos aquí todos juntos, reunidos. Y tal vez es difícil entender por qué está pasando esto. Pero como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesucristo, seguimos siguiendo a Jesús. No nos detenemos, seguimos caminando con Jesús. Como discípulos de Jesús, seguimos celebrando este Domingo de Ramos, en el cual nos unimos al canto de este pasaje: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito Jesucristo, el Rey de Israel. Nosotros celebramos Domingo de Ramos no solamente en Domingo de Ramos, es decir, nosotros celebramos a Jesucristo y caminamos con Jesucristo no solamente en Domingo de Ramos, pero cada día. Al único que hemos seguido y vamos a seguir es Jesucristo. Y como seguidores de Jesús, nosotros creemos que es a través de la Santa Cena, de la Santa Comunión, que podemos tener nuestra fe fortalecida en estos tiempos de incertidumbre. Nuestra fe puede ser reafirmada para poder continuar en el camino de Dios. Es a través del pan y de la copa que nuestra fe puede ser nutrida, a través de la gracia que nos permite participar de la mesa del Señor, a través de la gracia que nos llama a estar en comunión con Jesucristo y con su iglesia. Así que esa es la razón por la cual queremos el día de hoy participar de la mesa del Señor juntos, aunque estemos en línea. Usted en su hogar, nosotros aquí, pero vamos a participar juntos de esta mesa. Creemos en Jesucristo y un solo espíritu nos une, una sola fe nos une. Pero antes de participar, le quiero invitar a cerrar sus ojos para hacer esta oración de confesión. Vamos a orar. Padre Santo, confesamos que no te hemos amado con todo nuestro corazón y que hemos fallado, Señor, para ser esa iglesia obediente. Señor, tal vez no hemos hecho tu voluntad y hemos quebrantado tu ley. Nos hemos rebelado en contra de ti y no hemos amado a nuestro prójimo. No hemos escuchado el clamor del necesitado, Señor, y te pedimos que nos perdones. Te pedimos que nos liberes, Señor, de la esclavitud, del pecado. Y te pedimos, Señor, que tú nos des esa obediencia que produce el gozo de nuestra salvación a través de Cristo Jesús y estos elementos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estas son las buenas noticias, que aun y cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Es en el nombre de Jesucristo, es por su sangre y por su poder y por sus méritos que usted y yo podemos ser perdonados. Ahora le quiero invitar a que cierre sus ojos para consagrar estos elementos. Señor Jesús, en este momento te pedimos que tú consagres este pan y esta copa que representa tu sangre, que representan tu cuerpo en la cruz.
Señor, tal vez no podemos verte, tal vez no podemos tocarte, pero estamos seguros, estamos convencidos de que tu presencia está en comunión con nosotros en este momento, aquí y en cada hogar, Señor, donde vamos a participar del pan y de la copa. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. La noche en la que Jesús fue entregado, dice la Escritura que Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Coman y háganlo en memoria de mí. Asimismo tomó Jesús la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Beban de esta copa en memoria de mí. La mesa del Señor está lista. La gracia de Dios está aquí en este lugar y allí en su hogar. Así que ahí donde está con su familia, le invito a que participemos del pan y de la copa. Ahora le quiero invitar a que cerremos nuestros ojos para cerrar este tiempo de comunión con una oración. Señor Jesús, gracias por permitirnos ser seguidores tuyos. En medio de estos tiempos, Dios, queremos seguir siendo fieles seguidores, que aunque no entendamos algunas cosas, seguimos caminando contigo. Porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fortaleza y nuestro sostén. Gracias por el pan, gracias por la copa, Dios, que por medio del cual podemos experimentar de tu gracia en nuestra vida y podemos cumplir con tu misión en este mundo. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. La iglesia somos nosotros. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea. Queremos recordarte que tendremos nuestro tiempo de oración el próximo jueves a las 7 de la tarde vía Zoom. Aun cuando no nos reunimos en persona, el ministerio continúa, así que te invitamos a seguir apoyando al dar tus contribuciones en línea. Tenemos diferentes formas de hacerlo. Solo ve a la página de agapememorialumc.org/give-dar. También puedes enviar la palabra GIVE al teléfono que aparece en pantalla. O simplemente envíalo por correo a nuestra dirección. Gracias por tu apoyo.